Entrevista a María Inés Canué, lonco de la comunidad Ranquel Huiliantú, acerca del segundo encuentro del Consejo Latinoamericano de Juegos, Deportes y Prácticas Corporales de Pueblos Indígenas, La Pampa, Santa Rosa. Argentina. Hoy 29 de octubre del 2023 estamos con María Inés, lonco de la comunidad Huiliantú, co-coordinadora de la Confederación Ranculche. Y bueno, María Inés, ¿cómo se encuentra? Agotada. Agotada, sí. En Sí. torno al segundo encuentro del Consejo Latinoamericano de Juegos, Deportes y Prácticas Corporales de Pueblos Indígenas. Usted fue la coordinadora de todo el encuentro y la organización, ¿cierto? Sí, nos tocó el papel de anfitriones Ajá. En un segundo término, porque el primer anfitrión iba a ser Ecuador y no se pudo hacer ahí en ese lugar, ¿no? Entonces decidimos proponer como sede La Pampa, porque bueno, contamos con la comunidad, contamos con lugar para alojar a la gente y donde comen uno, comen 10, entonces dijimos, bueno, podemos hacerlo. Más que también, normalmente cuando suceden estas cosas, desde el gobierno de La Pampa nos ayudan colaborando con ayuda para el transporte de las comunidades internas de La Pampa, o por ahí con mercadería para este tipo de eventos, ¿no? Buenísimo. ¿Y cómo se fue dando esta dinámica de contactos? ¿Cómo llegaron a la idea de hacerlo acá? Porque como mencionaste que primero fue en Ecuador y después dijeron, bueno, se propusieron ustedes. No, bueno, para esto hay que contar por ahí cómo nació el Consejo Ajá, Latinoamericano. sí, sí. El Consejo Latinoamericano surge como una iniciativa del Foro Mercosur para la democratización del deporte. A través de este foro nosotros nos invitaron a algunas reuniones, una fue en Chaco, en la isla del Cerrito, a la que pudo asistir mi papá, que todavía estaba vivo en aquel entonces, con Fermín Acuña y otros loncos de acá del pueblo Ranquel. Y ahí es como que ellos se dieron cuenta que había otras comunidades que estaban como nosotros rescatando los juegos. Nosotros los juegos es como que comenzamos a rescatarlos institucionalmente, ¿no? Porque quizás hacia el interior de los campos y las comunidades algunos juegos todavía se mantenían, pero no en forma institucional o en forma pública. Mm, Entonces nosotros comenzamos a mostrarlos a partir del 2005 con la creación del proyecto SICOR, que es el Centro de Interpretación de Cultura Originaria Ranquel, y ahí comenzamos a mostrarle a la gente cuáles eran los juegos ranqueles que aún se estaban jugando y algunos otros que no, rescatamos algunos otros que no se jugaban, pero que queríamos rescatar porque, bueno, el gran problema de poder jugar los ranqueles en nuestros juegos es que a nosotros nos quitaron todas nuestras tierras de forma ilegal, porque había tratados de paz firmados con el Estado argentino que el Estado rompió ilegalmente y sin declaración de guerra avanzó sobre nuestros territorios, lo cual, según el derecho internacional, esos tratados deberían estar vigentes aún, mm. pero bueno, es como que la situación de vulnerabilidad de nuestra gente fue tan grande que aún hoy todavía no tenemos representantes legales como para poder decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto, no? Porque si bien hoy sería muy difícil poder recuperar esos territorios ocupados, pero al menos el Estado argentino debería pensar en una forma de reparación hacia estas comunidades ranqueles que hoy se les dificulta jugar sus juegos porque no tienen espacios comunitarios para hacerlo, Mm, cuando en realidad deberían tenerlos. mirá. Entonces empezamos a mostrar estos juegos que estábamos rescatando y claro, mi padre cuando va a la isla del Cerrito, ahí en Chaco, en este encuentro del Foro del Mercosur, comenta que nosotros estábamos haciendo juegos. Si bien él no llevó ninguna muestra ahí porque fue para una política general, que él fue a ver de qué se Mm. trataba esto, cuando vio que ahí había gente que estaba rescatando juegos, entonces, bueno, es como que nos mencionó. Y en el 2012 fuimos invitados a Puerto Madre al primer foro argentino de juegos indígenas.
perdón. ¿Latinoamericano o No, indígena, argentino. argentino? Pero era con organización del Foro del Mercosur, ¿no? Ajá. Y otras instituciones de ahí de Puerto Madryn. Mm. Fuimos y llevamos el juego del Nuban Cushin nosotros en esa oportunidad. Porque el juego del Nuban Cushin es la cacería de animales que se hace a caballo. Y si bien era difícil trasladar los caballos hasta Puerto Madryn, nuestros propios caballos, allá nos consiguieron caballos de un centro ecuestre que nos prestaban. Entonces, bien, con esos caballos hicimos una demostración en la playa de Puerto Madryn que fue muy lindo porque había muchísima gente, salimos en el periódico, salieron las fotos de nuestra gente jugando el juego. Fue muy llamativo y la verdad, muy lindo para todos verlo. Y bueno, a raíz de ahí ya comenzó nuestra relación, ya papá no estaba vivo, entonces comenzamos a interactuar directamente con el Foro del Mercosur a través de Adrián Proni y Pedro Tabonanska, que era el presidente del Foro Mercosur para la democratización del deporte. Un día pasa por aquí, por La Pampa, Adrián Proni, luego de eso, porque quedó establecida una relación. Adrián luego comenzó a venir a nuestros Butatrabunche Ranqueles, que eran fiestas que comenzamos a hacer a un año del fallecimiento de mi padre. Más que nada en conmemoración a la lucha que él tuvo por rescatar la cultura y la identidad de Ranquel. Entonces decidimos reunirnos las comunidades una vez al año para celebrar nuestra cultura, para empezar a armar ese rompecabezas que quedó tan disperso luego del gran genocidio del que fuimos víctimas, ¿no? Entonces, cada cual tiene una partecita de ese rompecabezas y decidimos que la única forma de comenzar a armarlo era reuniéndonos, juntándonos, empezando a aportar en esta fiesta cada cual un poquito de conocimiento para poder construir otra vez esa gran forma que fue nuestra cultura, nuestra identidad. Adrián comenzó a venir a estas fiestas y una vez que pasaba por La Pampa, conversando, ya teníamos nuestro espacio comunitario funcionando, y conversando dijimos, tendríamos que armar acá un encuentro de juegos, pero nacional, no solo Ranquel. Wow. Y él le prendió, en el momento se le incendió la idea en la cabeza y dijo, sí, urgente, vamos a hablar con Pedro y vamos a ver cómo lo organizamos. Y en el 2019 organizamos el primer foro organizativo del primer encuentro nacional de juegos indígenas en Argentina, ¿no? Y ya teníamos todo organizado para llevar adelante esto y bueno, sucedió que 20 días antes, con ya las delegaciones confirmadas, el apoyo estatal, el apoyo municipal, comienza el tema de la pandemia y prohíben todo encuentro de personas, ¿no? De grupos de personas. Sí. Entonces tuvimos que suspenderlo. Pero la actividad continuó en forma virtual. Empezaron a haber reuniones con las otras personas que integraban este foro del Mercosur de la democratización del deporte y comenzó a haber gente, profesores de distintas universidades, de Centroamérica y el Caribe, de Sudamérica, que empezaron a aportar iniciativas, a ver qué hacemos, estamos todos quietos, no podemos hacer no podemos jugar, no podemos hacer nada, entonces organicémonos porque esto de los juegos en muchos lugares está muy rezagado, no hay una política estatal para ayudar a que se rescaten los juegos, no hay ningún clubes de barrio que diga, en vez de jugar al fútbol o jugar al vóley, hagamos chueca, hagamos boleadora, hagamos arquería, hagamos los juegos que son nuestros, autóctonos. No, el deporte y la política del deporte y la ley del deporte en la mayoría de los países, lo único que invierten recursos es en estos deportes que son de afuera, que son foráneos. Entonces, ¿Y escrito en inglés? La mayoría de los nombres sí, y eso te da una pauta del nivel de colonización que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué tienen de malo nuestros juegos y nuestros deportes que nuestros niños no pueden aprenderlo? ¿Por qué tenemos que aprenderlos de afuera
cuando deberíamos aprender los nuestros primero, los que fortalecen nuestra identidad. Es como si hubiera grandes poderes que vienen de afuera que no quieren que los argentinos o que los chilenos o que los mexicanos o que los brasileños fortalezcan su identidad. Quieren que se sientan ciudadanos del mundo. O sea, para nosotros todo lo que viene de afuera tiene que estar bien. Pero en otros países no es así. Vos vas a otros países y lo de ellos es lo primero. Y después, si tienen lugarcito, aceptan lo de los otros. Casualmente son de esos países que vienen estos deportes. Son los países que nos imponen nos imponen culturalmente esto. Gracias, por suerte, o sea, por suerte no, lamentablemente esto lo hacen en connivencia con nuestros dirigentes, porque nuestra gente culturosa siempre pensó que lo que venía de afuera era mejor. Y recién ahora es como que hay un movimiento de revalorización identitaria de lo propio, ¿no? Y entonces de estos encuentros virtuales que empieza a surgir la idea de los encuentros latinoamericanos por los deportes. Se hace una diplomatura de juegos, deportes y prácticas corporales de los pueblos indígenas en la que participan muchas de las personas que hoy integran este Consejo Latinoamericano, incluso la Universidad de La Guajira en Colombia es la que pone la plataforma, y se hace esto con el aporte de todos. Con el aporte de todos los saberes, se organiza la primera diplomatura latinoamericana en juegos, deportes y prácticas corporales de los pueblos indígenas, y a su vez, paralelamente, comienza a hablarse de entre todos empezar a tejer esa red de ayuda, de comunitarismo, de decir, bueno, todos estamos en la misma, tenemos que pensar cómo fortalecernos, cómo mostrarnos, cómo empezar a presionar a los estados para que ayuden a que no solo las comunidades indígenas, sino toda la población de América sepa cuáles son nuestros juegos ancestrales y empiecen a practicarlos. El Estado tiene que apoyar esto, tiene que apoyar, porque es cultura y hoy en día es patrimonio inmaterial, patrimonio cultural inmaterial, reconocido por la UNESCO. Entonces tiene que haber políticas de salvaguardia para esto. Lamentablemente, como no está muy difundido, no se está haciendo. Entonces nuestra tarea es esa, nuestra tarea es difundir, fortalecer y lograr que los distintos estados empiecen a implementar estas políticas de salvaguardia hacia estos saberes que son tan nuestros y que se están perdiendo si no empezamos ya a fortalecerlos. Entonces comenzamos con este trabajo y se hizo el primer foro virtual en pandemia en el 2022, cuando todavía estábamos ahí saliendo. Y ahora tocaba el segundo foro, que dijimos vamos a tratar de hacerlo presencial y virtual. Y en un momento Ecuador se ofreció, pero luego la situación política en Ecuador se puso muy difícil y no hubo apoyo como para recibir a las delegaciones y poder darles la asistencia, la asistencia logística, la comida y todo lo demás. Entonces, ofrecimos desde ahí nuestro espacio acá en La Pampa para poder realizarlo acá. Y realmente, fue una hermosa experiencia porque tuvimos, las comunidades ranqueles estuvieron todas de acuerdo, hubo un apoyo del Estado, si bien no había mucho para ofrecer desde el Estado, pero lo ofrecieron algo como para que podamos reunirnos y tener la comida asegurada, tener transporte para las comunidades que venían. Entonces agradecemos que se pudo lograr como fue aporte mixto, porque las comunidades aportamos y el Estado también aportó. Entonces, todos los consejeros que viajaron con sus propios medios, o sea, llegaron a La Pampa por sus propios medios, con su dinero. Nosotros ahí no le ofrecimos nada, lo único que le ofrecimos fue el alojamiento, la comida y la logística para estar estos días acá, ¿no? Mira, todos vinieron entonces por sus propios medios de pasaje y acá con esfuerzo propio.
y bueno, tus conocidos fueron quienes organizaron y llevaron adelante el sustento de todo lo que fue la alimentación, el mantenimiento de tanto, todo lo que es limpiar después de la alimentación, Sí, las sí, todo, casas. todo fue esfuerzo propio. Y el Estado también mencionaste que también articuló, empecé a ver como una articulación acá, un intento de diálogo. Sí, sí, siempre. Nosotros los ranqueles tenemos ese intento de diálogo, esa articulación, Ujú. que a veces llega a buen puerto y a veces no, pero en este caso sí tuvimos una buena acogida de la idea y se pudo hacer a pesar de que tuvimos poco tiempo, porque esto sucedió cuando Ecuador se baja, entonces nosotros creo que fue en mayo, junio, que dijimos, bueno, vamos a hacer sede, vamos a tener ayuda, y nos dijeron, bueno, no está en el presupuesto, no está en nada, pero vamos a tratar de ayudar en lo que podamos, ¿no? Y bueno, de Bien, hecho así fue, ayudaron. genial. Y esto empezó desde el domingo, el lunes, hasta Nosotros el... comenzamos a recibir gente el viernes 10, el viernes 20 Ajá, empezamos a recibir gente. Venimos trabajando desde mucho antes, por supuesto. y hoy marchó la última persona que vino desde el viernes 20. Hoy a la mañana se fue la última Sí, persona. sí. Hoy, sí, Así que, 29. Así que sí, tuvimos 9 días de actividad. sí, Este, hubo... y también tenemos que agradecer tres cosas importantes. mm, Al Ministerio de Educación, que declaró este encuentro de interés educativo provincial, a la Secretaría de Cultura, que lo declaró de interés cultural, y a la legislatura pampeana, que lo declaró de interés legislativo y provincial. Esas tres declaraciones para nosotros son muy importantes porque muestran cómo el Estado para la oreja y dice, esto nos interesa, esto nos interesa. De hecho, las mayores actividades que realizamos, o sea, nosotros nos reunimos para terminar con el estatuto, mm, para poder terminar nuestras propias reglas internas en un ambiente de diálogo presencial, no virtual, que es mucho más rico. Pero también dijimos, tenemos que mostrar esto a donde estamos, mostrarlo a los demás, qué es lo que estamos haciendo. Entonces organizamos con educación y interactuamos mucho con dos institutos educativos, con la Escuela 201 de aquí de Santa Rosa, en donde estuvimos 2 días completos, un día participando de un acto que ellos tenían y otro día haciendo talleres en la escuela con todos sus alumnos, una jornada riquísima en wow, donde todos los niños tuvieron distintos talleres mm, de juegos, ceremonias o cosmovisión de los distintos pueblos, ¿no? De wow, los mayas, de los nahuas, de los aymara y por supuesto de los ranqueles también, de los mapuches, o sea, hubo una interculturalidad ese día en la escuela fabulosa. wow, Y ese mismo día a la tarde estuvimos en un centro de formación docente. mm, Y ahí también fue riquísima la experiencia, la gente que participó quedó alucinada con los conocimientos y la forma de transmitirlos. Es decir, se dio cuenta que hay mucho más de una educación formal que nos enseña lo que dicen que debemos aprender y debemos enseñar a nuestros hijos. ujú, Que hay otras sabidurías que son tan importantes recuperarlas y revalorizarlas y poder transmitirlas, que no se corte esa transmisión cultural. Y creo que quedaron todos muy, muy tocados con eso, ¿no? mm, Y eso fue muy importante para nosotros también. definitivamente. Eh, ¿Hay acá en la comunidad alguno de esos deportes que estuvieron trayendo los hermanos de diferentes lugares que estén jugándose, si la voleadora, la chueca o eh, habías mencionado la cacería de animales tiene un nombre especial, Nubanculín Nubanculín es el nombre en Ranquel, en Ranquel? o en Chedungún sería. Ujú, Sí, hay muchos juegos más, pero que de repente, ya te digo, eh, faltan los espacios, falta la logística para que la gente pueda acercarse a jugarlos, pero en eso estamos, en ujú, eso estamos. Nuestra tarea y nuestro mandato, ahora que nos sentimos aún más fortalecidos después de mm, este encuentro, es comenzar a jugar. Y es lo que le decimos a todos, mm, empecemos a jugar otra vez y empecemos por lo nuestro, mm, ¿no? Empecemos a jugar lo nuestro. Es tan lindo jugar, enriquece tanto. mm, eh,
hace que se eleve el espíritu también. Mm, Los niños fortalecen su identidad, fortalecen su amor. En nuestros juegos siempre está implícito el amor a la naturaleza, mm, el amor a nuestra tierra, a nuestro entorno, a nuestros hermanos, que no son solo nuestros hermanos humanos, sino que son nuestros hermanos los animales, las plantas, los árboles, el aire, el agua, el fuego. Y eso está encuadrado, está contenido dentro de nuestros juegos. Entonces, por eso para nosotros es tan importante que nuestros niños mm, empiecen a jugar para empezar a sentir a la tierra, empezar a sentir a nuestro territorio como parte de sí mismo, como lo sentíamos antiguamente y lo seguimos sintiendo los pueblos originarios. mm, Los pueblos originarios no nos sentimos dominadores de nuestro entorno, no nos sentimos dueños de la tierra, nos sentimos parte, nos mm, sentimos hijos y hermanos. mm, Entonces, nosotros, por eso para nosotros es impensable dañar a la naturaleza, dañar la tierra, dañar el entorno, porque es como dañarnos a nosotros mismos. mm. Y ese sentimiento está faltando en la humanidad hoy día. En toda la humanidad, en todo el planeta, está faltando ese sentimiento. La gente con la tecnología, con los beneficios de las grandes ciudades, del agua caliente, el gas natural, el internet, la televisión, que la televisión nos adoctrina, no nos enseña. Estamos alejándonos de lo más importante, que es la energía natural que necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Nosotros tenemos que estar en contacto con la naturaleza y con la tierra, vivamos donde vivamos. Y ese encuentro, ese cargarse de energía, Mm. es necesario volver a eso. No lo estamos teniendo y por eso encontramos tantos males, tanta gente con estrés, tanta gente con problemas psicológicos, problemas de depresión, problemas en donde siente que no sabe por qué vive, cuál es su sentido en este mundo, no le encuentra sentido a lo que está pasando en el mundo. Y, y ese sentido es simplemente volver a la fuente, volver a lo que nos creó, volver a de donde venimos, porque vamos a volver, en definitiva, en algún momento, cuando dejemos de existir en este plano, vamos a volver a la tierra que nos creó. Vamos a estar todos ahí nutriendo nuestra tierra. Pero no debemos alejarnos, no debemos alejarnos. Nuestra energía proviene de ahí, proviene de ese espacio, de estar descalzo sobre la tierra, de tocar una planta, de tocar un árbol, de acostarse y mirar el cielo, Mm, tanto sea cuando está de día como cuando están brillando las estrellas, mirar hacia el cielo acostado en la tierra. mm, Hay montones de cosas que nos hemos alejado, que mm. hemos olvidado por ser más civilizados. Sí, el hecho de despertar los sentidos, que también viene relacionado mucho con el deporte, que despierta los sentidos y la integración, que bueno, yo mismo de testigo lo vi, ustedes ofreciendo desde niños a adultos poder probar a tirar con la boleadora, o yo que soy malísimo, tiré para cualquier lado, pero hay quienes, el hecho del intento, de la integración, despertar los sentidos, ¿no? Esto que vos mismo mencionás, que capaz que la tecnología, la tele quizás apaga un poco esa conexión que va desde la tierra a la sangre misma, que uno con los pies en la tierra oxigena mejor la sangre, muchísima más evidencia científica, todo esto que vos decís de la depresión, el cortisol, el deporte está por el otro lado, libera la dopamina, ayuda a integrarse, ayuda a la circulación de la sangre y muchísimo de lo bueno que tiene el cuerpo y la naturaleza, que es volver a la raíz de esto que vos mencionás. Sentirse Es parte, sentirse parte. sentirse parte. Fíjate vos cómo los nehuenes están respondiendo en este momento a lo que estamos hablando. ¿Lo sentís? ¿Sentís el viento cómo empieza a soplar? Sí. Eso es comunicación, es comunión, es sentirse parte, y que muchas veces depende de nuestras acciones, los espíritus de las energías, nosotros les llamamos los espíritus de la tierra, mucha gente le llama la energía del lugar, otros le llamarán de otra forma, pero son energías que existen y lo estás sintiendo ahora, lo estás sintiendo ahora mientras hablamos. A nosotros nos pasa mucho eso. Y hoy en día lo que nosotros decimos, sentir, cargarnos de energía de nuestra madre tierra, la energía que el sol nos manda también a diario, poder recibirla desde la tierra por la planta de los pies. Y hoy en día también tiene nombres ingleses, entonces ahí le damos bolilla, ¿no?
Cuando lo dicen los indios, no, estas son cosas de indios, atrasados, ¿qué sabrán? Pero cuando lo dicen los ingleses, que hay que hacer grounding, porque te cargas de iones positivos y hay un intercambio de iones negativos con la Tierra que favorece a esto y aquello. Ah, bueno, vamos a hacer grounding porque lo dijeron los ingleses. Mirá, qué fuerte. Es muy importante todo esto. Hay una sabiduría ancestral que hay que escuchar, porque se desvalorizó a los pueblos indígenas por atrasados, porque vivían en el medio del bosque, del monte, pero hay algo que era tan importante de los pueblos indígenas que no se logró con el sistema que se impuso, que es el amor a la tierra, el amor al entorno, el amor a la naturaleza, el saber que durante milenios, un grupo de gente que vive milenios en un entorno, sí o sí aprende a cómo relacionarse con ese entorno para no dañarlo ni dañarse. Cuando vos vas a otra tierra en donde no tenés ese conocimiento del entorno, esa sabiduría ancestral que le decimos nosotros, entonces te da lo mismo arrasar un bosque de caldenes con una topadora, quemar, traer animales exóticos porque son más lindos, mirá, para cazar y todo. Después podemos traer a los amigos a cazar porque trajimos animales exóticos. Y producís un desequilibrio tan grande por desvalorización de esa sabiduría ancestral que estuvo durante milenios y que sabía cómo debía uno relacionarse con la naturaleza. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y qué trabajo están haciendo también para juntar y poder recordar y juntarse también con el Estado que tanto rechazo ha tenido. Quizás el día de hoy hay mucho intento por todas partes y eso creo que se ve mucho en el deporte, que va a descentralizar un poco esos vínculos con la naturaleza que justamente acá los vimos. Hay que abrir corazones. Nuestra tarea es abrir corazones. Una vez que el corazón se abre, que la gente escucha, comprenden, empatizan y se dan cuenta de que hay otras formas de relacionarse en el mundo, hay otras formas de vivir, hay otras formas de sentir cómo uno debe estar en este mundo, cómo uno debe transitar el tiempo que nos toque estar acá, porque no vamos a estar eternamente, nuestro tiempo es breve, es un viaje que va a empezar y que va a terminar. Y en ese viaje nosotros tenemos que saber cuál es la mejor forma para nosotros y para proteger este espacio para los que van a venir. Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de transmitir. Y hay mucha gente que está escuchando, hay mucha gente que está abriendo su corazón y hay mucha gente que va a continuar con este camino cuando nosotros ya no estemos. Y eso es lo que nos da mucha alegría, ¿no? Inés, muchísimas gracias. Vos vas a hacer uno. Gracias. Ya lo estás haciendo. Y vos también definitivamente has hecho muchísimo por este lugar y bueno, es seguir en el camino. Gracias. A vos.